Dios les bendiga. ¿Cómo están? Dios les bendiga más. ¿Cómo están el día de hoy? Amén. Damos gracias a Dios por el privilegio de traer la palabra esta tarde. La verdad es que es un tema muy interesante el día de hoy. Espero en el Señor de que sea Él quien tome control de la palabra, tome control de nuestro corazón, tome control de nuestra mente, de nuestro espíritu. Pidamos a Dios de que nos dé entendimiento, nos dé discernimiento. Es importante que aprendamos a comprender la palabra. Hay muchos textos muy profundos en lo cual revelan muchos misterios. Y es importante de que aprendamos a discernirlos, aprendamos a comprenderlos, pero lo más importante, aprendamos a aplicarlos a nuestra vida. Porque de nada nos sirve saber Biblia, saber palabras, si no logramos aplicarla, aunque sea un poco. Así que vamos a ir a la palabra, al libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículos de 16 al 24. Repito, Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 24. Me gustaría que lo pongan en la pantalla y que demos seguimiento. Por lo general, algo de que he aprendido es aprender a analizar ciertas frases, ciertas oraciones de que resaltan en cada versículo de la Biblia. Recordemos que la palabra es viva, la palabra es eficaz e útil, dice la palabra misma, para instruir, redarguir, corregir, capacitar. Así que la palabra es aquella que nos redarguye, es aquella que nos confronta. ¿Todos la tienen? Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. 19 dice: Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. El 22 dice: Y cualquier cosa que pidiéremos, recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El 24 dice: Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Oremos. Padre celestial, oh Dios, damos gracias por tu amor, damos gracias por tu misericordia, damos gracias por tu compasión, oh Dios. Te pedimos, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú tomando control de la palabra, que seas tú, Dios, hablando a nuestro espíritu, que seas tú hablando a nuestra mente, que seas tú, Dios, hablando a nuestro corazón. Te pedimos, Padre Santo, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú, oh Dios, por medio de tu Espíritu Santo, tomando control de la palabra, oh Dios. Habla a cada mente, habla a cada corazón, oh Dios. Derrama de tu poder, derrama de tu unción, danos entendimiento, danos discernimiento para poder discernir, poder entender, Padre Santo, tu palabra. Pero más que todo, ayúdanos a poder aplicarla a nuestra vida, a poder vivirla, a poder ponerla en práctica, ponerla por obra, oh Dios. Te pedimos, oh Dios, por cada una de las personas que están aquí reunidos en esta tarde. También te pedimos por aquellos, oh Dios, de que no han podido venir. Tú conoces las situaciones, tú conoces las circunstancias de las cuales y por las cuales no están en este lugar. Pero te pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús, que extiendas tu mano sobre ellos y también les bendigas, oh Dios. Que guardes su mente y sus corazones, oh Dios. De la misma manera, Padre Santo, te damos la gloria y la honra a ti, oh Dios. Y te pedimos, oh Dios, que seas tú hablando, que sea tu palabra, oh Dios, hablando a nuestro corazón, oh Dios. Calibra mi mente, mi corazón y mi espíritu de acuerdo al tuyo, Dios. Que lo que salga por mi boca sean palabra viva, palabra eficaz, palabra que trae edificación y trae sustento, Dios, a tu pueblo, Padre. De antemano te entrego toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Y su pueblo dice: amén. Así que el tema de hoy se titula: permanecemos
en Cristo. Primera de Juan llama la atención porque dice, iniciando el versículo 16, dice: en esto hemos conocido el amor. Hemos estado hablando mucho sobre lo que es el amor, de permanecer, de estar en Él, de que Él esté en nosotros. Pero ¿por qué la palabra especifica y hace detalle en el amor? Porque no hay ninguna forma que podamos expresar lo que significa el amor, sino mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque dice la palabra de que Él puso su vida, ¿por quién? Por nosotros. Pero el problema no está en que Él haya puesto su vida por nosotros, sino de que nosotros hayamos aceptado o recibido ese sacrificio. ¿Por qué? Porque muchas personas profesan conocer de Dios, profesan conocer la palabra, pero no han conocido a Dios. Y cuando nosotros profesamos o confesamos que hemos conocido a Dios, tiene que haber una intimidad, tiene que haber una relación con Dios. Porque nada nos sirve profesar, hablar palabras, si no estamos en verdad conociendo al Dios de la palabra. Entonces, aquí en el segundo, seguidamente dice: también nosotros, dice, debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y es aquí donde la cosa comienza a volverse bastante difícil. ¿Por qué? Porque es fácil poner nuestra vida por alguien de que nos agrada, por alguien de que se lleva bien con nosotros, por alguien que nos ama. Pero la palabra dice de que debemos poner nuestra vida por los hermanos. Habla en general. No solo está hablando de aquellos que son buenos con nosotros, de aquellos que son gratos con nosotros, sino por nuestros hermanos. ¿Y por qué es difícil? Porque es fácil despegarnos, desprendernos de algo para dárselo a alguien que tenemos cercanía o afinidad. Pero inclusive el orar por aquel o por aquellos de que no nos agradan o nos han hecho un mal o nos han hecho un daño, se vuelve difícil. Cuanto inclusive el darles algo. Pero dice la palabra de que debemos de orar, dice, por aquellos que nos han hecho daño. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a que oremos por ellos, que bendizcamos a aquellos que nos han hecho daño. Porque si nosotros lo hacemos, vamos a limpiar nuestro corazón. No van a haber cargas, no van a haber acusaciones en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hay un mandamiento, sencillamente porque Dios mismo nos mandó a amar a nuestro prójimo, amar a nuestro hermano. Inclusive dice la palabra de que debemos de ponernos a cuentas con nuestros enemigos. Si alguien tiene algo contra nosotros, dice la palabra, que si yo traigo ofrenda al altar y si me recuerdo que un hermano tiene algo contra mí, no yo contra un hermano, sino alguien contra mí. Dice la palabra que debo dejar mi ofrenda, ir, ponerme a cuentas con mi hermano y venir a presentar mi ofrenda. Entonces vemos que la importancia es de que debemos de mantenernos íntegros ante Dios. Y en primer lugar debemos de amar como Dios quiere que amemos. No amar como yo quiero amar, no amar como yo creo que debo amar, sino amar como Él me ha mandado a que yo ame. Por eso dice: también vosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero lo que resalta, versículo 17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él, ¿contra quién? Contra aquel que tiene necesidad, su corazón. La pregunta que me estaba haciendo cuando preparaba el mensaje es: ¿por qué Dios habla de bienes en este momento? Porque Dios primero resalta lo que es el amor, resalta lo que es poner nuestra vida por nuestros hermanos, pero seguidamente dice: aquel que tiene bienes de este mundo, aquel que tiene riqueza y sabe y ve a su hermano tener necesidad, tiene que ayudarle. Porque si no le ayuda y se levanta su corazón, dice, y cierra su corazón contra él, su hermano, dice: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y hace una pregunta, inclusive bendecir a alguien, orar por alguien de que es tu enemigo es difícil. Imagínense cuando tú tienes que bendecir monetariamente a tu enemigo. Tú tienes que proveerle a tu enemigo si tu enemigo está en necesidad. No porque al hacerlo te vuelves más santo, sino que al hacerlo estás obedeciendo a la palabra de Dios. Estás obedeciendo los mandamientos. Entonces aquí dice: si cierras contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si yo cierro mi corazón para con un hermano, ¿cómo puedo decir con mis palabras que yo amo a Dios? ¿Cómo puedo decir con mis palabras que he conocido a Dios?
si estoy cerrando mi corazón para con un hermano? Voy a ponerla un poco más sencilla. ¿Cómo puedo decir yo que amo a Dios si no tengo misericordia para con mi hermano? ¿Cómo puedo decir que yo amo a Dios si no tengo compasión para con mi hermano? ¿Cómo puedo decir de que yo amo a Dios si no estoy bendiciendo y orando por mis hermanos, inclusive aquel que no le caigo bien, inclusive aquel de que no es de mi agrado? Porque la palabra nos manda a que amémonos unos con otros. No está diciendo de que hagamos coinonía unos con otros o que hagamos una amistad grande unos con otros. Está hablando de amarnos. Cuando tú aprendes a amar a tu prójimo, es más fácil poder bendecir a aquellos que te hacen mal. Cuando tú limpias tu corazón, cuando tú abres tu corazón para todos, independientemente de cuál sea la postura, cuál sea la condición para contigo, dice la palabra de que comenzamos a guardar, comenzamos a demostrar de que el amor de Dios está en nosotros. Seguidamente dice el versículo 18: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Qué es amar de palabra o amar de lengua? Lo que les dije al principio, yo amo a todo el mundo, yo le hago bien a todo el mundo. Y algo que me llamaba la atención y me llevó al contexto bíblico, y quiero hacer una pregunta. Nosotros como creyentes, nosotros como seguidores de Cristo, lo primero que viene a nuestra mente es ayudar al que necesita. Siempre decimos, vamos a juntar comida, vamos a ir por la calle, vamos a darle comida al que necesita, vamos a darle comida a todos. Vamos a despojarnos, vamos a reunir una cantidad de dinero para dársela a X o Y persona que necesita. Y muchas veces nosotros, y no quiero decir con esto de que no estoy en contra de Dios, no. Quiero decir de que muchas veces nosotros creemos de que el darle a alguien algo es suficiente. El despojarme de algo monetario y dárselo a alguien es suficiente. No, porque nada me sirve darle algo a alguien si no lo hago con una intención buena de mi corazón. ¿Por qué? Porque voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Cuánta gente que no conoce de Dios, cuánta gente atea, cuánta gente de que odia inclusive la religión ayuda a la demás gente? Hay muchos empresarios de que no creen en Dios, de que están en contra de Dios y tienen asociaciones benéficas que ayudan a la gente. ¿Creen de que ellos lo hacen por amor a Dios o por amor a ellos mismos? Posiblemente por amor a la gente, pero no por amor a Dios. Por clemencia, puede que sean clementes, pero no significa que conocen a Dios. Entonces quiero decir con esto de que muchas veces nosotros nos conformamos con dar, con desprendernos, pero la pregunta es la intención con la cual lo estamos haciendo. Si es para yo jactarme de que ayudo a todo el mundo o es porque en medio de la palabra Dios me manda que ayude al prójimo. Y una de las preguntas que me hago también es la siguiente: ¿qué hubiera pasado si yo como creyente me encuentro por el camino al hijo pródigo? Si yo soy de las personas de que piensa de que dándole comida, dándole alimento es más que suficiente a los demás, ¿qué hubiera pasado si yo como un creyente le doy de comer al hijo pródigo? Imagínense de que regresamos el tiempo atrás, de que me encuentro al hijo pródigo por la calle y le digo, toma $20, cómprate algo de comer. ¿Qué hubiera pasado si yo le doy esa ayuda al hijo pródigo? La pregunta es esta: ¿creen que el hijo pródigo hubiese regresado a su padre o hubiera seguido el camino? Hay ocasiones de que nosotros creemos de que ayudando a alguien es más que suficiente. Pero muchas veces nosotros ayudamos a personas que Dios tiene un trato con ellos, de que Dios los está llamando del Padre. Y muchas veces se encuentran con ciertas cosas en el medio que lo que hacen es que el camino al Padre tome más tiempo. Hay personas de que necesitan más que un bocado, una palabra de Dios. Más que un bocado, una palabra que les diga: Dios tiene algo contigo. Dios quiere algo contigo. Dios te está llamando. Dios te está buscando. Y repito, no quiere decir que no ayudemos, pero hay algo que es más importante que la ayuda monetaria, es la ayuda espiritual. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que si damos, vamos a recibir más. Que si damos algo, voy a recibir más. Entonces, aquí la palabra está diciendo de que si yo doy a mi prójimo que tiene necesidad, vengo a practicar la palabra. Pero lo que resalta el versículo 19 dice: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Es lo que decía: ¿con qué intención estamos haciendo las cosas? ¿Cuál es la intención con la cual hacemos las cosas? Y algo que me lleva a lo que es cuando Caín y Abel ofrecen ofrenda a Dios. Dice la palabra de que Caín fue el primero que dio la ofrenda a Dios.
Pero dice la palabra de que cuando vino Abel y dio su ofrenda, dice de que miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. ¿Por qué? Porque la intención con la cual Abel había ofrendado fue muy diferente a la intención con la cual Caín había ofrendado. Y muchas veces nosotros creemos de que lo que hace que Dios acepte nuestra ofrenda es lo grande de la misma. Y no, lo que hace que Dios acepte nuestra ofrenda es la intención de nuestro corazón con la cual ofrendamos. Porque repito, de nada me sirve dar a los demás por afanarme yo solo, dar a los demás por exaltarme yo mismo cuando la intención es errónea. Es importante que le pidamos a Dios que nos ayude a amar a todos por igual, amar a todos como Él quiere que amemos a los demás, pero aprendamos a discernir de qué es lo que alguien en verdad necesita. Dice la palabra de que Jesús en una ocasión dice de que miró la multitud y dice de que tuvo compasión de ella. ¿Por qué? ¿Porque tenían hambre? ¿Por qué? ¿Porque tenían necesidad? ¿O por qué tuvo compasión de ellas? ¿Alguien recuerda? Porque estaban como ovejas sin pastor. Jesús vio la multitud y tuvo compasión de ellas porque miró que estaban perdidas, porque miró que no tenían alguien que las pastoreara, porque miró de que quien debía pastorearlas se había deshecho de ellas. Entonces Dios nos está llamando a que amemos como Él quiere que amemos como la palabra nos dice que amemos, pero con una condición correcta. Entonces dice la palabra de que si nosotros aprendemos a dar como es correcto, dice de que entonces la verdad está en nosotros. Versículo 20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. ¿Por qué dice la palabra de que si nuestro corazón nos reprende? ¿Qué significa este versículo? ¿Cuántas veces ustedes se han sentido o nosotros mismos nos hemos sentido acusados por nuestro corazón? ¿Cuántas veces tú has fallado a Dios, tú has pecado y tú dices, la palabra dice de que misericordioso es Dios para perdonar? Pero tu corazón te dice, no eres digno de recibir perdón. No eres digno de ser perdonado porque lo que tú hiciste no está bien ante los ojos de Dios. Y tu corazón comienza a reprenderte, comienza a acusarte. Y es ahí donde dice la palabra, pero mayor que tu corazón es Dios. Muchas veces nuestra propia mentalidad, nuestro propio ser, nuestra propia mente comienza a atacarnos cuando le fallamos a Dios. Y algo que he predicado hace tiempo atrás y decía lo siguiente: en muchas ocasiones nos es más fácil perdonar a los demás que perdonarnos nosotros mismos. Hay personas de que viven en la iglesia acusadas mutuamente, constantemente. ¿Por qué? Porque cometieron un error en el pasado y ese error que cometieron en el pasado lo vuelven a traer siempre para el presente, siempre para el presente. Se olvidan en un tiempo, Dios habla a sus vidas, Dios les da vitalidad, Dios les da vigor, Dios les da una palabra de aliento y reciben la palabra, pero hay un momento donde el enemigo comienza a utilizar esas palabras, ese suceso para traerlo a tu presente. Y es ahí donde comenzamos nuevamente a acusarnos, decimos no soy digno, no soy digno. Una de las partes donde la Biblia habla, dice la palabra que había un centurión que tenía su criado enfermo. Y dice la palabra de que este centurión dice que ayudaba a las sinagogas, ayudaba a los judíos y los mismos ancianos decían, Él es digno de que le hagas el milagro, Él es digno de que muevas tu mano, Él es digno de recibir algo. Pero ¿qué decía el mismo centurión? Dice, no soy digno ni de que entres a mi casa. El corazón atacándole. Muchas veces nuestro corazón es nuestro peor enemigo. Nuestro corazón muchas veces es el que más nos acusa. Pero dice la palabra de que Dios es mayor que nuestro corazón. Seguidamente dice, mayor que nuestro corazón es Dios. Dice, y Él sabe todas las cosas. ¿Cómo dice? Él sabe todas las cosas. El 21 dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos ¿en quién? En Dios. Si nuestro corazón no nos acusa, nuestra confianza está puesta en Dios. ¿Por qué? Porque mayor que nuestro corazón es Dios. Mayor que nuestras fallas es Dios. Mayor que nuestros pecados es Dios. Mayor que nuestras transgresiones es el sacrificio de Cristo en la cruz.
Entonces dice la palabra de que si cometemos pecado, abogado tenemos en el cielo que está siempre abogando por nosotros. Dice la palabra de que no hay mejor abogado, mejor sacerdote que Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él vino a esta tierra y sufrió todo lo que un ser humano sufre. Por consiguiente dice de que mejor sacerdote es Cristo, porque Él conoce lo que es estar dentro de un cuerpo humano. Él conoce lo que es ser tentado. Él conoce lo que es vivir en esta carne. Por consiguiente, Dios nos conoce y Dios sabe perfectamente cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras flaquezas, pero más grande es su amor para con nosotros que nuestras flaquezas. Amén. ¿Quién lo cree? Seguimos. Y dice, pues nuestro corazón nos reprende, mayor es nuestro Dios, dice, amados, el 22, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de ¿quién? Delante de Él. Voy a repetirlo nuevamente. El 22 dice, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Dice, ¿por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Por qué? Porque le conocemos a Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está puesta en Él. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Él fue un sacrificio extraordinario. ¿Por qué? Porque si estamos en Él y Él está en nosotros, vamos a guardar sus mandamientos. Vamos a ponerlos por obra. Vamos a caminar conforme a su corazón. Si guardamos sus mandamientos, todo lo que pidiéramos, dice, nos será dado. Si guardamos sus mandamientos, si confiamos en Él, si nuestra confianza está puesta en Él. Versículo 23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos, ¿a quiénes? A otros como Él nos ha amado. ¿Cómo debemos amar a nuestro hermano? Como Él nos ha amado. ¿Por qué? Porque si en verdad le conocemos, vamos a amar como Él nos ha amado. Hay una gran diferencia, y vuelvo a hacer un énfasis, entre conocer la palabra, conocer de Dios y el conocer a Dios. Hay personas de que son teólogos bíblicos, hay personas de que tienen un conocimiento extraordinario basado en la palabra, pero no hay amor en ellos, no hay compasión en ellos. Y uno de los versículos que a mí me ha hecho rema y lo he tratado de guardar en mi corazón es el siguiente: aquel que esté firme, mire que no caiga. Aquel que esté firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque hoy podemos estar arriba, pero mañana podemos estar abajo. Y no podemos pretender cosechar lo que no hemos sembrado. No podemos pretender recibir misericordia, recibir compasión, si no hemos sembrado lo mismo. Es fácil querer cosechar algo que no se ha sembrado, pero qué difícil muchas veces es sembrar algo. Dice la palabra que el que con lágrimas siembra la semilla, con regocijo cosechará. Hay procesos de que no son fáciles. Hay etapas de nuestra vida cristiana de que no han sido fáciles. Es más fácil maldecir a alguien que bendecirle. Dice la palabra, ¿qué cosa grande tiene amar a aquel que te ama? ¿Qué cosa grande tiene? ¿Qué cosa extraordinaria hay en el amar a aquel que te ama? Pero qué difícil es amar a aquel que no te ama. Qué difícil es bendecir a aquel que te maldice. Qué difícil es desearle el bien a aquel que te ha hecho un mal. Pero si nosotros aprendemos a amar como Dios nos manda que amemos, Dios está en nosotros y nosotros estamos en Él. Amén. Seguidamente dice el versículo 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Dice la palabra de que Jesucristo, antes de ir al cielo, antes de regresar a la presencia del Padre, dice de que hizo una promesa. Le dice, no los dejaré solos. Les mandaré el Consolador. Les mandaré, es necesario, es productivo. En pocas palabras le dijo, es mejor que yo me vaya, porque al oírme mandaré al Consolador, al cual les hará recordar todas las cosas que les he mandado, el cual está con nosotros y lo capacitará, los instruirá, los enseñará, los guiará conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros
estudiamos la palabra, si nosotros escudriñamos la palabra, nosotros tratamos de aplicar la palabra, si nosotros amamos como Dios ama, si nosotros amamos como la palabra misma nos manda que amemos por mandamiento, entonces con la ayuda del Espíritu Santo la carga es más sencilla, la carga es más fácil. Pero qué difícil es amar a alguien con tu propia fuerza. Vete por la calle y que alguien te bofetee. ¿Cuál es tu reacción humanamente? Regresarles para atrás el golpe. Pero cuando el Espíritu Santo, como dice el versículo 24, está en nosotros, es más fácil amar. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, las cosas son más sencillas. Las cosas son más fáciles. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos fortalece, nos capacita. El Espíritu Santo comienza a transformar nuestra vida internamente. Y la palabra, por medio del Espíritu Santo, comienza a dar frutos. Tratemos de sembrar una semilla y no echarle agua. ¿Creen que la semilla va a florecer? No. Lo mismo es saber palabra sin el Espíritu Santo. Si yo sé palabra, pero no tengo la llenura del Espíritu Santo, no tengo la guianza del Espíritu Santo, esa palabra va a ser palabra vacía. ¿Por qué? Porque no va a dar fruto. El Espíritu Santo es lo que hace que germine la semilla en mi corazón. El Espíritu Santo es aquel que es utilizado por Dios para capacitar por medio de la palabra nuestra vida. Eso me lleva a lo que es el libro de Juan, y vamos bien de tiempo. Libro de Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 18. Si lo pueden poner en la pantalla, por favor. Es importante de que aprendamos lo siguiente. Debemos amar a los hermanos para que en verdad aprendamos de que Dios está en nosotros. Debemos de aprender a amar, no solamente el que nos ama, para que aprendamos y entendamos de que Dios está en nosotros. ¿Lo tienen? Juan capítulo 10, versículos del 11 al 18. Cuando lo tengan, me den un amén, por favor, para saber de que lo tienen. Amén. Lo escucho aménes. Como 3 lo tienen nada más, y los demás no lo tienen. O están esperando que lo pongan en la pantalla. O no trajeron Biblia. O lo que es peor, no trajeron teléfono. Ok, vamos a la palabra. Dice Juan capítulo 10, del 11 al 18, dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor dice, su vida da por las ovejas. ¿Qué decía la palabra en primera de Juan? Que decía, en esto hemos conocido el amor, en que puso su vida por nosotros. Y el libro de Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Dice el versículo 12, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Me quiero enfocar en versículo 11, dice, yo soy el buen pastor. Yo soy aquel de que dio su vida por las ovejas. Yo soy aquel que dio su vida por la humanidad. Yo soy aquel que dio su vida por buenos y malos. Yo soy aquel que dio su vida por amor al mundo. Yo soy aquel que dio su vida por amor, por obediencia al Padre. Pero resalta el versículo 12, dice, mas el asalariado, dice, y que no es el pastor. Y quiero hacer un pequeño énfasis en esto. Cuando habla de asalariado, no está diciendo de que el pastor que recibe un sueldo es un asalariado. La palabra no está refiriéndose a eso, sino se está refiriendo cuando tú, como pastor, estás guiando el rebaño por beneficio personal, por beneficio propio, y no entendiendo de que tu obligación es guiarlo porque las ovejas no son tuyas, sino que son del Señor. Entonces muchas veces decimos, todo pastor de que toma un salario no es digno de ser pastor. No está diciendo la palabra de eso. Está diciendo de que muchos por tomar un beneficio se apoderan de algo que no les corresponde. Se apoderan de una congregación que no les corresponde. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces muchos anhelan ser pastores. Muchos anhelan tener el título de pastor. Pero el título sin el llamamiento de nada te sirve. Y hago ese énfasis, ¿por qué? Porque recibir un sueldo no te hace mal pastor. Recibir un sueldo no te hace un pastor ordinario. De algo tiene que vivir el pastor. Ni modo que viva del aire. Pero la palabra está refiriéndose de que muchos toman ciertas atribuciones por beneficio personal. Por eso la palabra dice de que aquel que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, sino que las ovejas son del Señor, dice, ve venir al lobo y deja que las ovejas y huye. Pequeños paréntesis. ¿Cuál es la obligación
de nosotros como sacerdotes, los hombres, es cuidar de nuestra familia, es proveer a nuestro hogar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros como padres no proveemos, como padres no cuidamos? Venimos literalmente a ser negligentes en nuestra función como sacerdote. Entonces aquí está diciendo de que aquel de que está siguiendo, que está apacentando por un beneficio personal, cuando mire la situación seria va a huir y va a dejar abandonado el redil. Porque muchas veces nosotros guiamos a las personas, guiamos a la gente, pero cuando miramos la situación seria decimos, mejor que digan aquí corrió que aquí quedó. Pero cuando tú eres un buen pastor, cuando tú eres un hombre, una mujer responsable para con lo que Dios puso en tus manos, vas a dar la vida por lo que Dios puso en tus manos. Si Dios puso 2 o 3 pelones, tienes que dar la vida por esos 2 o 3 pelones. Si me entienden mi lenguaje. Significa de que no importa la cantidad, no importa el número. Si Dios puso algo en tus manos es para que lo cuides. Es para que no dejes que el enemigo venga a quitarte lo que Dios puso en tus manos. Porque dice la palabra que si en lo poco le somos fiel, en lo mucho nos pondrá. Pero muchas veces nosotros minimizamos lo poco. ¿Por qué? Porque le dejamos de dar importancia. Pero lo poco, si tú sabes administrarlo, si tú sabes cuidarlo, se va a convertir en lo mucho. Dice la palabra de que nuestra fe debe ser como una semilla de mostaza. Dice que es la más pequeña de todas las semillas, pero con el tiempo se vuelve hortaliza y pasa de ser hortaliza a convertirse en un árbol. Y comienza las ramas a extenderse y los árboles comienzan a hacer nido. Entonces la palabra nos dice de que no menospreciemos lo pequeño. No menospreciemos las cosas pequeñas que recibimos de parte de Dios. Y eso pasa muy a menudo cuando tú comienzas a ser negligente con lo que Dios pone en tus manos. Y todos hemos sido negligentes. ¿Por qué? Porque nos resulta más fácil dejar todo tirado a afrontar. Nos resulta más fácil guardar rencor en nuestro corazón que bendecir al hermano que te lastimó. Te resulta más fácil maldecir a alguien más que bendecirlo. Entonces aquí la palabra dice, yo soy el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. Yo soy aquel que entregó su vida y no soy alguien que toma beneficio. Dice, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y lo que resalta el texto y dice, y el lobo arrebata las ovejas. ¿Y qué hace el lobo? Las dispersa. ¿Quién es el lobo? El enemigo. ¿Quién es el lobo? Los afanes. ¿Quién es el lobo? Cuando tú no te agarras de Dios y prefieres tomar el camino más fácil. Dice, no, pero hermano, porque tiene que ver eso con el pastor asalariado, que muchas veces nosotros somos asalariados en un sentido espiritual. Cuando todo está bien, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor, gloria a Dios, oh, el que vive. Cuando todo está mal, oh, no, es que no sé qué pasa, es que yo creo que me están deseando cosas malas, oh, yo creo de que, no sé, pero alguna brujería me han hecho. Lo primero que viene a nuestra mente, pero no nos analizamos y decimos, ok, ¿qué será lo que está pasando? Nos vamos ante el Señor y decimos, Dios, ¿qué está pasando? ¿Será que me he convertido en un asalariado y no me he dado cuenta? ¿Será que me he convertido en alguien de que nada más quiere la bendición y no quiere el proceso? ¿Será que me he convertido con aquel de que hay un chiste, y voy a hacer un paréntesis, y dice de que le preguntan a un niño y le dice, está en la escuela dominical y le dicen al niño, mira, esta es la historia de Lázaro y el rico, le dicen. Le preguntan al niño, dice, ¿qué te gustaría hacer? Y entonces el niño le dice, en la tierra me gustaría ser el rico, dice, y en el cielo me gustaría ser Lázaro. Porque, ¿cuál es el chiste? De que siempre queremos lo bueno y no queremos pasar por temporadas malas. Queremos siempre lo agrado, queremos siempre la bendición, pero no queremos el proceso. Seguimos. Dice el 13, así que el salariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. He aquí donde dice la importancia de que debemos de aprender a conocer la voz de Dios. Para conocer la voz de Dios debemos de pasar tiempo con Él. Para conocer la voz de Dios debemos de pasar tiempo escudriñando las Escrituras. Para conocer la voz de Dios debemos de pasar tiempo de oración. Para conocer la voz de Dios debemos de pasar tiempo de negación, negándonos a nosotros mismos para conocer la palabra de Dios, para conocer su voz. Porque si nosotros decimos que somos ovejas del Señor y que Él es nuestro pastor, debemos de conocer su voz. Porque dice de que ellos conocen mi voz y ellos la conocen la mía. Versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas, dice, que no son de este redil. Quiero hacer un énfasis en este versículo.
Cuando la palabra habla, todos recuerdan cuando vino la mujer Serofenicia a pedir un milagro a Jesús. Le dice, liberta a mi hija que es endemoniada. ¿Qué le dijo Jesús? Solamente he venido a las ovejas perdidas de Israel. No puedes tirar el pan de los hijos a los perrillos. En pocas palabras, Jesús le dice, he venido a este redil solamente, el redil de las ovejas de Israel. No he venido a ningún otro redil. Pero la mujer le dice, inclusive los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Jesús le dice, grande es tu fe. Ve, tu hija ha sido sanada. ¿Qué significa esto? De que Dios en este versículo se está refiriendo a las ovejas de Israel. Pero dice la palabra, dice, pero hay otras ovejas. Dice, pero también dice, tengo otras ovejas. ¿A quién se refiere con las otras ovejas? Nosotros los gentiles. Cuando la palabra dice, he venido a las ovejas de Israel, pero también tengo otras ovejas. Ya son propiedad de Él, porque Él las compró a precio de sangre. Pero dice seguidamente el versículo dice, que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Nosotros muchas veces, y respeto lo que voy a decir, muchas veces decimos, gracias al pueblo de Israel que no recibió a Jesús, es que nosotros somos pueblo. No, ya había un propósito. Ya había un propósito de parte de Dios para nosotros los gentiles. Y hay un propósito de parte de Dios para nosotros los que no éramos pueblo. Y hay un propósito. Dice, a lo suyo vino, mas lo suyo no le recibieron. Pero había un propósito, porque Dios tiene un propósito siempre. En Dios no hay circunstancias, en Dios no hay cosas de que al azar. Ya hay un propósito, ya había un propósito. Muchas veces nosotros decimos, qué suerte la que tengo, todo me sale bien. No es suerte, es que el favor de Dios está en tu vida. No es suerte, es porque Dios tiene un propósito en tu vida. Y no significa que aquellos que le va mal no hay un propósito en ellos. Pero hay muchos Jobs que Dios está trabajando en ellos. Hay muchos Jobs que Dios ha permitido que el enemigo les quite muchas cosas. Porque Dios está trabajando en ellos. Porque hay un propósito en ellos. Y algo de que yo he agarrado para mi vida es cuando dice la palabra de que todo aquello que nos ocurre es conforme al llamado por el cual tenemos. Estoy parafraseando. Cuando Dios tiene un propósito para tu vida, hay procesos que Él te va a pasar. Hay desiertos que Él te va a pasar, pero no significa de que no tenga un propósito en ti. Es que Dios te está capacitando en el desierto para que lo mejor salga de ti para el llamado que tiene para tu vida. A veces nos creemos nosotros como súper espirituales. Y a mí nunca malo me pasa. Yo siempre tengo provisión, yo siempre tengo de todo. Nada malo me pasa. Miramos que un hermano está pasando necesidad y decimos, algo malo está haciendo el hermano. ¿Sí o no? En algún pecado de andar el hermano porque le está yendo mal. Mas no sabemos de qué puede hacer que Dios está trabajando en la vida del hermano. Y Dios lo está moliendo, Dios lo está procesando por el molino, porque está sacando lo mejor del hermano. Por eso nunca juzguemos el proceso de alguien más. Nunca juzgues la temporada mala de alguien más, porque no sabes qué Dios está haciendo en la vida de ese alguien. Aprendamos a ver con los ojos que Dios ve. Aprendamos a amar como Dios ama. Aprendamos a tener misericordia como Dios tuvo misericordia. Por consiguiente, dice la palabra de que hay un redil, dice de que son parte de Él, pero cuando Él los llame van a ser sus ovejas y van a tener un pastor. Seguidamente, versículo 17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. El 18 dice, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí ¿de quién? De mi Padre. El poder tengo, dice, para dar mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la di, yo la puse, porque este mandamiento recibí de mi Padre. Una parte dice la palabra de que todo lo que Jesús hacía era porque miraba al Padre hacerla. Y termino con esto. Debemos ser imitadores de Cristo. Debemos de aprender a ser imitadores de Cristo. Pablo dice, sed imitadores de mí,
así como yo soy de Cristo. Imitadores. Decimos, no, hermano, yo soy original, no soy copia. No está hablando de eso, porque somos expertos muchas veces para tirar la basura a ciertos argumentos. No significa eso, significa de que debemos de caminar como Dios quiere que caminemos. Somos humanos, fallamos, pecamos, cometemos errores, cometemos transgresiones, pero Dios es fiel para perdonar. Pero estamos en un tiempo de capacitación. Estamos en un tiempo donde Dios va a sacar o está sacando lo mejor de nosotros. El domingo decía, hay momentos donde estamos en la cueva y Dios está trabajando dentro de la cueva. Dice la palabra de que cuando Dios se le manifiesta al profeta, dice que le da alimento, manda un ángel que le da alimento espiritual. Dice que él comió y siguió durmiendo. Después nuevamente se le aparece y le dice, come y bebe, porque el largo camino te resta. Y Dios está diciendo esta tarde en nuestra vida, come y bebe, que el largo camino nos resta. Creemos de que Dios va a hacer algo en nuestra vida. Creemos de que Dios va a hacer algo extraordinario en nuestra casa, pero sentados no va a ocurrir. Sentados, esperando, Dios muévete, oh Dios haz un milagro, Dios hace una obra, Dios comienza a obrar, manifiéstate, oh Dios. No, Dios quiere de que nos pongamos la armadura de Dios y sigamos como soldados, marchando, conquistando, profetizando, enseñando, capacitando. Dice la palabra de que dice que Dios nos ha llamado para predicar el evangelio, hacer discípulos a todas las naciones y bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un trabajo que hacer, pero sentados no lo vamos a lograr. Hay un tiempo de capacitación donde Dios te capacita. Y hay otro tiempo de capacitación donde la cabeza, donde el líder, donde el ministro te va a capacitar. Pero hay un tiempo de intimidad donde ni el líder ni el ministro, sino que tú mismo te vas a capacitar por medio del Espíritu Santo. Porque de nada nos sirve, y me voy a meter en el paquete, de nada nos sirve a nosotros los predicadores predicar la palabra de Dios, instruir al pueblo, si ustedes, el pueblo, no ponen a trabajar las herramientas que se le dan. De nada va a servir que tengan herramientas, que tengan todo el entrenamiento, si no lo ponen a trabajar. De nada va a servir. De nada va a servir de que venga yo y te digo, hermano, necesito que me haga un agujero en este lugar. Te doy una pala, una piocha y todas las herramientas necesarias, y tú comiences nada más con el asadón a escarbar y tienes el resto de herramientas ahí y no las estás utilizando. Es importante que aprendamos a utilizar lo que Dios nos ha dado. Pónganse en pie, vamos a orar. Y termino con esto. Dice la palabra de que todo lo que pidamos al Padre nos la dará. Pero si nuestro corazón no está apto o no está capacitado para recibir lo que le estamos pidiendo, Él nos lo va a dar. Porque muchas veces pedimos cosas, la pedimos mal. Dice la palabra que no recibimos porque pedimos mal. No recibimos porque pedimos para nuestro propio beneficio. No recibimos porque no hemos aprendido a pedir. La palabra dice de que no podemos orar. El Espíritu Santo dice es aquel que intercede por nosotros. Si estás pasando por una temporada mala, si tú dices, no sé qué me está pasando, busco de Dios, estoy orando más, estoy leyendo la palabra más y no me llena. Siento un vacío. Siento de que por más que me quiero consagrar, siento que siempre le fallo a Dios. Confía, abogado tenemos en el cielo.